¿Qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana, una semana marcada, por supuesto, por los acontecimientos en Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son los temas que quisiera repasar con ustedes en esta semana. La semana 23 de este año 2020. Comenzamos, por supuesto, con la crisis que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos y a dónde deja al país en el escenario internacional. La marcha atrás en luchas sociales, sobre todo en el rol de la mujer en la sociedad como consecuencia de esta pandemia. El referendo de Vladimir Putin en Rusia, que podría perpetuarlo en el poder. Y terminamos con el acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela y las perspectivas que arroja para el futuro político de ese país. Bueno, el primer tema que nos ocupa esta semana, por supuesto, es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Creo que no hay que ahondar en los detalles de lo que está ocurriendo. Sabemos que a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos, hay una serie de protestas en los 50 estados del país, una situación sin precedentes en la historia más reciente de Estados Unidos y que ha reflejado el descontento no solamente por la violencia policial, sino sobre todo por el racismo sistemático que existe en Estados Unidos. Y yo creo que hay dos aspectos que han dominado la discusión esta semana. El primero es indiscutiblemente la figura del presidente, de Donald Trump, que ha afrontado amplias críticas dentro y fuera de Estados Unidos por dos razones. Primero, por no dirigirse realmente a la población para hablar sobre el tema crucial que es el que domina en estas protestas, que es el racismo en Estados Unidos. Muchas veces se ha acusado a Donald Trump de ser racista él mismo o de cuando menos apoyar a los grupos supremacistas blancos o, en su defecto, no criticarlos. Y el otro aspecto muy importante es que no ha habido una acción ejecutiva por parte del presidente para, de alguna forma, combatir la causa de estas protestas. Ha habido acciones ejecutivas para combatir las protestas, es decir, mano dura por parte de Donald Trump, incluso considerando la acción del ejército para frenar las protestas, pero no para frenar o para disminuir o para enfrentar el racismo. Y el otro aspecto muy importante que se ha visto a lo largo de esta semana también es la reacción internacional. Es la primera vez quizá que los periódicos internacionales se atreven realmente a atacar a Donald Trump de una forma tan directa y sobre todo a Estados Unidos en general. Aquí, por ejemplo, vemos el diario The Guardian que decía que la presidencia de Donald Trump prácticamente ya se acabó, esto en alusión precisamente a esa falta de acción que ha tomado el presidente, diciendo que solamente ha estado en Twitter, pero que no ha realmente tomado ningún tipo de acción. Y aquí en Alemania también vimos una crítica muy fuerte y una portada que en realidad fue bastante emblemática del periódico Tageszeitung. Es un periódico de izquierda, pero que normalmente es bastante moderado, digámoslo así, en sus titulares. Esta vez se aventuró, se atrevió a titular incluso en inglés, algo que también es poco común, y se atrevió a utilizar aquí, como lo vemos, la frase "holy shit", esto para hacer referencia de una forma bastante poco elegante sobre la situación de Donald Trump sosteniendo la Biblia frente a una iglesia en las cercanías de la Casa Blanca. La pregunta aquí es dónde queda Estados Unidos en el escenario internacional. Esta es la misma semana en la que Donald Trump tuvo que afrontar un revés en la cumbre del G7 que quería realizar en Estados Unidos con la presencia de líderes internacionales. Angela Merkel, por ejemplo, aquí en Alemania, no aceptó esa invitación, aduciendo que a raíz de la pandemia no asistiría a reuniones presenciales, pero por supuesto esto implica que Estados Unidos está perdiendo influencia y que la percepción del país se está perjudicando enormemente a raíz también de esta situación, de la situación de crisis que se ve en el país. Y también aquí tal vez una pequeña reflexión, habría que ponerse a pensar cómo se observaría esta crisis si estuviera ocurriendo, por ejemplo, en América Latina. Se estaría hablando tal vez de un régimen, se estaría hablando de represión de la libertad de prensa, algo que en Estados Unidos se supone que está garantizado, pero que hemos visto que no es así en estos días. De manera que el daño a la imagen de Estados Unidos, más allá de Donald Trump, es muy grave y probablemente también bastante duradero. Bien, otro tema que me gustaría destacar, a pesar de que no es una noticia que se haya generado necesariamente esta semana, sino a lo largo de la pandemia, son esos reveses que se han dado en algunas de las luchas sociales. Y hablamos aquí de dos aspectos. El primero que me gustaría destacar es el tema del rol de la mujer en la sociedad y de cómo la pandemia lo ha afectado. Muchas veces hemos hablado de la violencia doméstica, que sabemos que ha aumentado significativamente conforme las mujeres están confinadas en sus hogares con sus parejas, pero aquí, por ejemplo, una
Naciones Unidas hablaba de una triple desventaja por la salud, por un lado, por la violencia doméstica y sobre todo por cuidar de los otros. Y aquí creo que lo interesante ha sido que según las estadísticas, conforme se van divulgando y revelando los estudios que se han hecho en esta pandemia, pues queda muy claro que los gobiernos a la hora de dictaminar que las personas se tienen que quedar en sus casas y que los niños no pueden ir a las escuelas, asumieron automáticamente que ahí estaban las mujeres para asumir ese rol de cuidar de las familias. Por supuesto, por un lado, porque la mayoría de los hogares monoparentales están en manos de mujeres, pero sobre todo porque aquí es donde se revela, por ejemplo, que la problemática del sistema como tal, que es, por ejemplo, que hay una disparidad de salarios, cuando se tiene que elegir cuál de las dos personas se queda en la casa, normalmente esa decisión recae sobre la mujer porque los hombres ganan más y porque muchas mujeres, esto también a raíz de la forma en la que está estructurada la sociedad, eligen a parejas que son un poco mayores, de manera que usualmente han ascendido más en la escalera laboral. Y esto ha llevado a que las mujeres vuelvan a las labores tradicionales, vuelvan a cocinar, vuelvan a limpiar y vuelvan a encargarse de los niños. Muchos ven en ello un revés en la lucha por la equidad de género. Vamos a ver cómo esto puede influenciarse y de qué forma se va a desarrollar si es que llega a terminar de alguna forma esta pandemia. Y el otro aspecto muy importante que también destacaba Naciones Unidas es el revés en las campañas de vacunación. Aquí lo titulaba la ONU, al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la polio. A raíz de las medidas de confinamiento, los sistemas de salud por una parte se han enfocado por supuesto en el coronavirus, pero también los niños han dejado de ir a las escuelas donde muchas veces se realizan las campañas de vacunación y ahora estamos viendo que hay un mayor riesgo de que otras enfermedades que se había luchado muchísimo por contener, pues ahora están en un mayor riesgo de resurgir. Esto conforme se vayan levantando las medidas, ojalá vaya mejorando, pero son esas noticias paralelas a la pandemia que muchas veces no están en los titulares, pero que no dejan de ser verdaderamente preocupantes. Bueno, otra noticia que se ha generado esta semana gira en torno al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que como sabemos es criticado muchas veces por querer aferrarse eternamente al poder. Casi siempre cuando se da algún tipo de decisión que altera las reglas en Rusia, pues viene acompañada esa noticia de esa acusación. Así como lo vemos aquí, por ejemplo, en el periódico argentino Clarín, que todavía en enero de este año decía desconcierto en Moscú, la reforma política de Putin y las sospechas de que busca aferrarse al poder. Esas sospechas de que Putin quiere aferrarse al poder no vienen de la nada. Recordemos que llegó a la presidencia en el año 2000 por primera vez. En aquel entonces, la constitución de Rusia decía que los mandatos duraban 4 años, el presidente podía ser reelegido, pero solamente una vez, es decir, no había un tercer mandato. Cuando Putin fue reelecto y llegó al final de su segundo mandato, puso entonces como presidente a quien es considerado su mano derecha, Dmitry Medvedev, que luego eligió a Putin para ser el primer ministro. La figura del primer ministro es, si se quiere, como una especie de vicepresidente, en el sentido de que toma el poder en caso de que el presidente no esté o no pueda asumir por alguna razón el mando. Cuando terminó ese periodo de Medvedev, Putin volvió a ser elegido presidente, eso sí se puede bajo la Constitución, pero Medvedev ya se había asegurado de que el mandato fuera extendido, ya ahora las presidencias no duran 4 sino 6 años en Rusia. Al final de ese mandato volvió a ser elegido como un segundo mandato, pero ahora ya se le acaba la oportunidad una vez más de ser elegido presidente por tercera vez. Y aquí es donde estamos viendo esta situación. Putin quiere hacer un referendo en una maniobra que pues, puede considerarse bastante clásica para permitir que su reelección sea prácticamente indefinida, pero como mínimo hasta el año 2036. Este referendo iba a tomar lugar en abril, pero no se pudo a raíz de la pandemia. Y precisamente ahora hemos visto esta semana que se va a realizar en julio, así lo titula aquí El País. Putin fija para el 1 de julio la votación sobre la reforma que le permite perpetuarse en el poder. Así es como lo ve la prensa internacional por estas mismas acusaciones que les venía diciendo.
Un aspecto muy importante es esa urgencia con la que Putin está tratando de impulsar este referendo, que como les decía iba a tener lugar en abril, pero que ahora a raíz de la pandemia ha tenido que ser pospuesto porque Rusia, esto es un aspecto muy importante, está teniendo un manejo bastante cuestionado de la pandemia. Es el tercer país con más casos después de Estados Unidos y Brasil, y por supuesto esto ha generado también una caída significativa en los niveles de aprobación de Putin, de manera que hay una cierta urgencia para que este referendo tome lugar, y desde ya está siendo también cuestionada la legitimidad de este referendo. Va a tener lugar durante aproximadamente unos 7 días, es decir, muchas personas por motivos aparentemente de sanidad y de seguridad por la pandemia van a tener la posibilidad de ir a votar antes. Se distribuye, por tanto, ese proceso electoral en varios días, con lo cual se dificulta muchísimo una observación internacional o un control de que se esté llevando a cabo el proceso electoral de forma adecuada. Y el otro aspecto que siempre viene también acompañado cuando hay procesos electorales en Rusia es una enorme represión de los candidatos y de los partidos de oposición, que lógicamente tienen oportunidades reducidas de ganar. Así que muchos saben ya, a pesar de que no se ha hecho el referendo, cuál va a ser su resultado. Muy probablemente veremos a Vladimir Putin perpetuándose en el poder, Putin entonces para rato en el escenario político internacional. Bueno, y para terminar, una noticia que da esperanza a muchos de que la situación en Venezuela vaya a mejorar. Siempre es difícil hablar de Venezuela sin herir susceptibilidades porque las posiciones políticas son muy encontradas y por supuesto muy fuertes. Y sin embargo, esta semana vimos un acuerdo que tomó por sorpresa a muchos. Así como lo titulaba aquí el periódico 20 Minutos, el gobierno de Venezuela y la oposición llegan a un acuerdo para hacer frente al coronavirus. Venezuela, como lo sabemos, es un país que también está siendo azotado por la pandemia, como muchos otros de América Latina. También hay cuestionamientos sobre el manejo de las cifras y la transparencia en la publicación de la cantidad de casos y de muertes, pero por lo menos en este momento se ha dado ese paso de trabajar en conjunto, aparentemente, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, para sobre todo permitir que sea la Organización Panamericana de la Salud la que lidere los esfuerzos para contener el coronavirus y también asegure la distribución de los insumos y de los recursos. Esto a primera vista suena bastante bien, implica que hay una cierta apertura por parte de los dos lados para negociar y para de alguna forma trabajar en conjunto en una situación que es vital, por supuesto, para el futuro del país, pero no deja de ser, como siempre, bastante controversial y de generar también bastantes críticas y escepticismo. Así como lo vemos en uno de los artículos de opinión, hay, por supuesto, varios. Aquí advertía en una entrevista, más bien, el exalcalde de Caracas que no es viable entregar recursos de la Organización Panamericana de la Salud a Maduro, se los van a robar. Esto simplemente lo muestro para darles una idea de las posiciones que desde ya se generan de escepticismo a este acuerdo, y la verdad es que no viene de la nada asumir que esto podría llegar a ser problemático, no por el hecho de que Nicolás Maduro ahora se vaya a robar los recursos de la Organización Panamericana de la Salud, pero sí porque ha habido ya varios esfuerzos de trabajo en conjunto entre Maduro y la oposición, entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que no han dado resultados y que han terminado más bien profundizando la crisis política que existe en el país. Recordemos, por ejemplo, los múltiples diálogos, incluso en algunas ocasiones mediados por altas instancias como el Vaticano, que no dieron resultado por una declaración o por una acción que tomó una parte o la otra. En los dos lados definitivamente hay responsabilidad por el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo o que no se haya llegado realmente a algún resultado. Y en este caso podría ocurrir lo mismo, sobre todo porque esta semana en la que se dio ese acuerdo se da en un contexto en el que acababa el gobierno de Nicolás Maduro de decir que los directivos de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento Nacional de mayoría opositora, eran nulos, ilegales, un golpe en esencia a la oposición que ha llevado a muchos incluso a decir que la figura de Juan Guaidó al mando de esa oposición en Venezuela está desgastada y que podría llegar ya pronto a su fin. Así lo titulaba, por ejemplo, uno de los editoriales del diario The New York Times. Decía, así simplemente, es el fin ya de Guaidó, aduciendo que la estrategia de Nicolás Maduro ha sido apostar por el desgaste de la oposición, dejarlos tranquilos, pero ir dándoles un golpe tras otro hasta que se debiliten y en esencia desaparezcan. No sabemos si eso va a ocurrir, pero hay que observar muy de cerca si ese acuerdo aparente realmente es sustancial y duradero.
Bien, así llegamos al final de este repaso semanal. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí y recuerden que si les gusta lo pueden compartir, pueden darle like a la página de Javier Arguedas para recibir siempre la última edición o visitar el sitio web javier.tv para ver también ahí las últimas ediciones del repaso semanal. Yo los veo, ojalá, la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.